cuando llevamos la familia, hermano Matías y su familia ya a Corrientes para dar el vuelo de regreso, y cada vez que salieron del auto dijeron, ¡ay, el calor, ay, el calor! Yo, sí, van a tener aún calor allá en Buenos Aires, por seguro. Vamos a estar siguiendo con nuestro estudio de Jonás. Vimos la última vez la oración de Jonás y vamos a estar viendo aquí de que hay un cambio realmente de qué pasa en Jonás. Vamos a estar en Jonás capítulo 2, ver del versículo 10 y de ir del capítulo 3 al versículo 2. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Entonces vemos aquí en esta historia, y una de las cosas de que es bien interesante con esta historia, es de que vemos 2 mandamientos de que había dado. Vemos de que hay un mandamiento al pez, ¿verdad? De que Dios mandó al pez, y el pez obedeció. Eso es lo que pasa aún con la creación, y recuerda de que los discípulos aún maravillaron de que cuando estaban en esa tormenta y dijo Dios paz, y estaban asombrados de que dicen, ¿quién es este que aún la tormenta como la naturaleza oye y obedece a él? Pero hay un parte de la creación de que no obedece a Dios, de que es el ser humano. Y vemos aquí de que Jonás está dado, que él va a recibir por segunda vez, pero vemos aquí bien claramente de que el pez no tenía que ser dado 2 veces el mandamiento. Jonás tenía que aprender, o más que todo tenía que estar forzado de obedecer, porque él tenía que estar 3 días en el vientre en el pez. ¿Qué cosas son que Dios tiene que usar en su vida para que aprendamos obediencia? Porque eso realmente es el mensaje de las Escrituras, de obedecer la voz de Dios, que Dios manda a cada hombre en cada lugar que se arrepiente. Y con ese arrepentimiento es un cambio de corazón de que lleva de que estamos conduciendo vidas diferentes. Pero Dios aquí va a estar dando una segunda oportunidad a Jonás. Y parece que es obvio de que él había aprendido, porque vemos en el texto que él inmediatamente fue. Pero recuerda de que dice Juan 14, el versículo 15, que Dios dice, si me amas, ¿qué? Guardarás mis mandamientos. Que vamos a guardar los mandamientos, que vamos a obedecer a Él, que eso es el aspecto de amor, de que si alguien dice, yo amo a Dios, pero no quiere obedecer la voz de Dios, realmente no está verdad lo que están diciendo. Aún dijo Cristo en Juan 15, 14, que somos verdaderamente sus amigos si obedecemos a Él. Entonces vemos aquí una gran diferencia entre el pez, de que es una creación y que escucha, mientras Jonás, de que en el principio del libro, de que fue dado un mandamiento bien claro, fue usado con Dios antes de proclamar y de profetizar, y no quiere ir, y él va en desobediencia, pero que Dios le lleva, y aún es interesante, vemos que el pez lo vomitó en tierra. De que no es que la pez le vomitó en el mar, de que Jonás tenía que ir a nadar, aún Dios le facilitó para que él pudiera rápidamente ir y obedecer inmediatamente.
No es de que Jonás tenía una excusa, ay, pues tengo que nadar y con tanto, pero facilitó y aún Dios lo libró de su situación que fue traído por causa de su desobediencia, pero Dios le liberó para que él le obedece. Hay muchas veces que la gente están dispuestos de venir a la iglesia o a decir, ay, yo quiero que Dios me ayude, porque quieren que las circunstancias cambien. Pero la cosa es que esto es porque de decisiones que has hecho. Y ellos quieren que todo se cambie aquí inmediatamente. Yo recuerdo de que había un hombre de que él me llamó y dice, ay, pastor, estoy en problemas, estoy bien deprimido, ni quiero vivir. Yo dije, pues, ¿qué fue lo que está pasando? Ay, mi esposa me dejó. Y yo, ok, con todo, yo dije, pues dígame todo ahí con la situación que está pasando. Y él dijo, no, la semana pasada ella se enojó y con todo, y de que ella tomó el auto y con todo, y ahora me está dejando, y aún los niños no quieren hablar conmigo y con nada. Y yo digo, ¿es esto la primera vez que han tenido una separación? Y él dijo, no, muchos años atrás yo tenía un amante. Y yo dejé a mi esposa por mi amante. Y ella me vino y me rogó ahí para estar con los hijos. Entonces yo regresé a estar ahí con mi esposa, pero eso fue muchos años atrás. Y dije, pues perdón, pero no solucionaron las cosas. Ya estás viviendo del pecado de ese tiempo. No hay solución rápido. Pero no, yo quiero que solucionamos ahí con todo. Dios tiene que arreglar todo esto. La cosa es que Dios no va a borrar las consecuencias de su decisión. Jonás tenía que estar ahí 3 días y no fue vomitado del pez hasta que había arrepentimiento. Y él sí salió, pero ¿qué hubiera pasado de que Jonás, que él hubiera dicho, estoy afuera del pez, Nínive, olvídalo? Ahora creímos qué tonto sería él de hacer eso. Pero ¿cuántas veces la gente hace esas mismas cosas? De que están ahí, ay Dios, y hacen tratos ahí con Dios, ayúdame de salir y aquí con todo, pero nunca aprenden el aspecto de obediencia. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando obedecemos. Mire conmigo en Santiago capítulo 1, el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esto será bienaventurado en lo que hace. Pero mire, ¿quién es el que está bienaventurado? Sino hacedor de la obra. De que es ahí que va a haber bendiciones. Ahora, la cosa es que hoy en día, ¿qué definición de bendiciones tienen muchos? Cosas materiales. ¿Sabes que yo conozco gente de que no son ricos en cosas materiales? Pero ellos tienen un paz en la familia y un amor ahí de la familia, de que yo creo que cualquier persona rico estaría con envidia de lo que ellos tienen. No tienen cosas materiales, pero el entorno de familia tiene algo que lo verías y muchos dirían, yo quiero eso. ¿Por qué tienen eso? Porque obedecieron principios bíblicos de la familia. Y es ahí de que vienen tales bendiciones. Y nosotros podemos obedecer a Dios porque somos hechos criaturas nuevas y tenemos el Espíritu Santo, que sí es posible de obedecer a Dios, pero la cosa es que tenemos que hacer esa decisión. Tenemos que hacer esa decisión. Y muchas veces lo que pasa hoy en día, y aún la Biblia dijo que va a pasar, es que
La gente no quiere escuchar de que, mire, tienes tal pecado en su vida, tienes que arreglarlo, porque así dice las Escrituras. Quieren siempre, ay no, que vas a recibir tal bendición, y quieren sentirse bien. Aún muchas veces ellos hablan, ay, me encanta ese predicador, porque yo siento tan bueno cuando él predica. Pero, ¿qué pasa cuando estás leyendo la palabra de Dios? Entonces vemos de que Dios da una segunda oportunidad a Jonás, porque hay unas palabras bien claves, de que aún muestra un aspecto de nuestro Señor, de que es bien importante, que aún vamos a estar viendo unos pasajes. Pero dice ahí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ahora, no tendría que ser 2 veces, debería ser una sola vez. Pero vino por segunda vez. Vemos una verdad de Dios en Salmo 103. Salmo 103, el versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Ahora mira esto, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Ahora, piensa en esto, de que Jonás sabía de lo que debía ir, y por seguro Dios, él tal vez estaba pensando todo el tiempo cuando estaba viendo el barco, esto no es una buena idea, pero todavía lo hizo. Y aún él sabía por razón que estaba ahí la tormenta, él lo sabía. Y aún así, con todo eso, él no inmediatamente arrepintió. Él dijo, no, me tienen que tirar, y tenía que estar 3 días ahí en ese pez. Pero la cosa es que ¿cuántas veces hemos estado nosotros de tal manera? Y la cosa es que hay gente que odia de qué lento es Dios. Mire conmigo en Romanos 2, el versículo 4. Romanos capítulo 2, el versículo 4. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, que también podemos decir de tarda en la ira, y longanimidad, no puedo decir esa palabra nunca, gracias, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. De que Dios es un Dios de compasión y que Él es tarda en la ira. Mire también en Salmo 86, el versículo 15. Dice, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿De qué grande es esta verdad? De que nuestro Dios da segunda oportunidades, y aun de que Él es tarde de traer su ira. Ahora, una de las cosas que vemos es que cuando nosotros realmente venimos a Dios, de que Dios da sus advertencias. Porque les voy a decir, yo no inmediatamente voy para dar el castigo a mis hijos. Yo les digo, mire, haga tal cosa. Si no me obedecen, le digo, mire, estás en camino de tener una paliza, haga esto. Yo recuerdo que mi mamá hacía 1, 2, y después ya el 3 ya estoy ahí. Y mi mamá finalmente dijo, ¿sabes qué? No debo, ya está suficiente años que ya no va a haber 1 y 2. Una vez y ya. Pero gracias a Dios de que Dios
va a escucharnos cuando nosotros clamamos a Él. En Salmo 34, 15, Salmo 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios va a estar atento a las necesidades de su pueblo, de que no importa de dónde estamos o de qué vida tenemos, si somos pobres o ricos, pero Él ve todo y Él va a escuchar nuestro clamor. Ahora, muchas veces nosotros pensamos de que Dios, los ojos de Dios siempre va a estar ahí cuando vemos el mal. Yo recuerdo que mi mamá, ella siempre me dijo: David, cuando eres grande yo no voy a estar ahí. Pero hay que reconocer y recordar de que hay un Dios que ve todo. Pero también hay un Dios de que ve todo lo bueno que hacemos. En Hebreos 6:10, Dios habla de que, ¿sabes que aun cuando nosotros hacemos el bien, y aun cuando no hay ningún reconocimiento, va a haber un Dios de que va a recordar todo y Él no va a olvidar? En Hebreos capítulo 6, el versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De que Dios va a reconocer y Dios lo va a ver, aún de que si no hay ningún reconocimiento, aún si no hay ningún agradecimiento humana, que Dios lo va a ver. Y dice, Dios no es injusto, que Él no va a dar esa recompensa, pero ¿cuándo va a ser la recompensa? Allá en el cielo, no tanto de aquí, de la vida. Y Dios no va a olvidar de nosotros, pero es de tan grande Dios de que con esto, porque Él quiere darnos estas bendiciones, de que Él es tarde en su ira, porque nos está dando tiempo para que arrepentimos. Pero la cosa es que hay muchos hoy en día que no le gustan eso. De que ellos pueden ver Dios obrar ahí en su vida, de donde Dios tratar de comunicar, de agarrar su atención, y no le gusta. ¿Cuántas veces has visto a jóvenes estar en enojo o ira por la disciplina de los padres? Ay, que odio. Ahora, mis padres siempre me dijeron: te disciplinamos porque te amamos. Ahora la Biblia dice eso, de que Dios nos disciplina porque Él nos ama. ¿Por qué? Porque si dejas a la persona hacer cualquier cosa que ellos quieren, van a destruirse a sí mismos. Si yo dejo a mis hijos comer todo el azúcar que quieren, voy a perjudicar su salud. Y tengo que decir no. Ahora, ellos, ahora a veces son manipuladores. Yo recuerdo cuando yo quería algo y mi mamá me dijo que no, yo trataba de ser manipulador, y yo dije: no me amas. Y mi mamá dijo: sí te amo, por eso que estoy diciendo que no. Pero yo tratando de ser este gran manipulador, yo dije: no me amas para nada. Ahora, ella tenía suficiente sabiduría de saber esto es lo que él está haciendo. Y no cedió, no dio lugar. Pero nosotros ya de adultos, porque los adultos son niños con cuerpos grandes, tratamos de hacer lo mismo ahí con Dios. Ay, Dios, no me dijiste tal cosa, no me amas. Dios dijo: no, porque va a perjudicarte y va a destruirte. Ahora, de esta segunda vez, vemos de que el mandamiento de Dios no cambió. De que es igual, que Él dijo: levántate
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Que él dijo, ve, levántate y va. Ahora, una de las cosas de que vemos aquí, que Jonás tenía la oportunidad de abusar de la paciencia de Dios, que muchos lo hacen hoy en día. Dice en Eclesiastés capítulo 8, el versículo 11, de que es algo que aún necesita leer mucho de estos gobiernos, Eclesiastés. Y vamos a ir ahí al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, el versículo 11, que dice, porque cuando no se porque por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. De que porque no hay consecuencias de que ellos quieren seguir adelante. Y aún porque no se lo hace ahí con esa palabra ruego, está casi como inmediato, de que estas consecuencias no vienen rápidamente. Y eso es una de las cosas, porque Dios es tardo en su ira, Él da a la persona la oportunidad de corregir su dirección. ¿Y sabe lo que piensan? Que pueden burlar de Dios. ¡Ay, salí con lo mía! Ni sabe. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Que los frutos te van a alcanzar. Que va a venir ese fruto y vas a después estar destruido. Y el hombre no quiere obedecer. Mire Proverbios 29:1. Porque el hombre, cuando viene esas consecuencias y viene la corrección, mire lo que pasa en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora, esa última frase debe dar gran espanto a la persona. Porque cuando que está ahí de su corrección y está endurecido más su corazón, que está puesto más firme, que dice ahí, no hay más medicina, como que no hay más remedio, no hay más manera de ayudar a tal persona, de que ha sido reprendido y sigue queriendo estar obstinado. Ahí dice muy bien en las escrituras, no hay manera para ayudarle. Pablo dijo que él no quería frustrar la gracia de Dios. Dios aún estaba paciente con la tierra durante el tiempo de Noé. Porque el tiempo de Noé estaba predicando y aún dijo ahí Dios bien claramente en Génesis capítulo 6, el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De que Dios, el espíritu de Dios no iba a estar ahí contiendo, dando ahí una reprensión, corrección al espíritu del hombre. Dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. De que Dios dijo, mire, no siempre voy a estar mi espíritu combatiendo contra el hombre. Y la cosa es que vemos bien claramente en las Escrituras que Dios va a venir con un juicio. Y Apocalipsis habla de que cuando regresa Dios, Él va a venir en un caballo y Él va a venir para ejecutar juicio. Y muchos no creen en esa verdad. Ahora vemos de que Jonás no podría cambiar el plan de Dios. De que el plan de Dios está firme. Es como una vez fue dicho de que este capitán, de que estaban en una tormenta y él vio una luz y por código Morse, como lo hacen ahí con ese código, Gabriel tal vez lo sabe más bien, de que comunican ahí con las luces y con todo. Entonces este capitán ahí en el barco está diciendo, diga ese que cambia 10 grados a tal posición o lo vamos a chocar. Entonces le mandaron ahí el mensaje y ellos dijeron, no, usted tiene que cambiar su dirección 10 grados a tal lugar. Y se enojó y le dijo, dile que soy el capitán y que él tiene que cambiar. Y el otro dijo, ay pues, lo mandaron ahí el mensaje y el otro dice, sí, yo soy una guardia de la nave también, cambia tu dirección. Y él dijo, ¿quién eres vos para decir a mí de que yo tengo que cambiar mi dirección? Yo soy una nave de batalla. Y el otro dijo, soy la casa, ¿cómo llaman? La casa de alumbra de que da ahí de los barcos, lighthouse se dice en inglés, ¿cómo dice? Alfaro, soy la casa del alfaro, cambia dirección, no me vas a pegar ahí. Pues así es como Dios, de que nosotros no vamos a decir a Dios a cambiar sus planes. Dios tiene su plan y Dios dice, no, es usted quien tiene que obedecer. Nosotros somos las criaturas, Él es el creador. Y Dios ha puesto todo firme. Pero la pregunta es para nosotros, ¿qué va a ser nuestra respuesta a que Dios va a ser tarde en su ira? Porque mire, regresando aquí a Romanos, mire Romanos 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? De que Él está lenta, aún con estas personas que merecen destrucción, y muchos no quieren valorar la paciencia de Dios. Recuerda que la Biblia dice que es por medio de las misericordias de Dios que no somos consumidos. Gracias a Dios que Él da segundas oportunidades. Aún de que Jonás estaba ahí apestoso y él tal vez tenía hambre, pero cuando él escuchó por segunda vez la voz de Dios, él no estaba ahí, muy bien Dios, voy a ir después que me baño, o después que ahorro un poco de comida. Dice ahí de que él fue inmediatamente y obedeció. Y esa es la cosa, es que vamos a valorar esta paciencia de Dios, de Él darnos una segunda oportunidad. Pero la cosa es de que muchas personas no lo aprecian eso. De que Dios aún dice, venid a mí todo el que está débil y cargado,
Venid quebrantado, yo quiero bandar tus heridas y ayudarte. Pero ¿sabes lo que muchos dicen? No, Dios, yo no quiero la ayuda de esa manera, me tienes que ayudar de esta manera, como yo te digo, y si no lo haces, eres un Dios malo. Así no trabaja aún la medicina. Pero tal vez tienes pacientes que piensan que saben más, ¿verdad? Y no quieren escuchar y creen que ellos saben mejor. Y están fastidiados por seguro. Aparentemente somos tan orgullosos que pensamos que sabemos más que Dios. Y Dios está ahí dándonos segundas oportunidades. Y aún con eso hay gente de que no quiere escuchar. Gracias que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Vamos a terminar ahí, vamos a tomar nuestro tiempo de oración.